cuándo realizarlo, durante un examen físico de rutina, después de algún tipo de traumatismo, para seguir la progresión de una enfermedad cuando la persona presenta algún síntoma de alguna afectación neurológica. Los instrumentos que se utilizan en neurología, el diapasón, ¿no? El imperdible, el oftalmoscopio, el otoscopio, la linterna para pupilas, el martillo de Traube, ¿no? Y los diapasones, ¿no? El examen neurológico es la madre de la simetría. Recuerden que todo lo asimétrico es neurológico. Orden de exploración. Primero empezamos por las funciones corticales. Aquí vamos a hablar de 7 puntos: el nivel de conciencia, estado de alerta, orientación, comportamiento, lenguaje, memoria, capacidad constructiva, perceptiva y exploración del lóbulo frontal. Estado de conciencia es el estado de percepción del paciente, de sí mismo y del ambiente, de su capacidad de reacción a un estímulo interno como externo. Y tiene dos partes, ¿no? El nivel de conciencia, que está formado por 4 niveles, no viene a ser sino el estado de alerta, que es regulado por el sistema reticular activador ascendente, y tiene 4 niveles. El nivel de conciencia es vigilia, somnoliento, estupor y coma. El contenido de la conciencia se refiere a la calidad del pensamiento y la conducta, que es regulado por la corteza cerebral. Entonces, tiene que ver mucho con la orientación en la persona, en tiempo, espacio y persona. Lucidez, nivel normal más contenido normal. Confusión, nivel normal con contenido alterado. Eso es lo que lo llaman el síndrome confusional. Y la obnubilación, cuando está alterado tanto el nivel como el contenido de la conciencia. La valoración global de la conciencia se hace mediante la escala de Glasgow. Otro punto a tomar importancia es la orientación, es decir, orientación en tiempo, espacio y persona. Tiempo, día, mes, año, se le pide que diga la fecha actual. El lugar, se le pregunta si sabe dónde se encuentra. Y persona, quién es el examinador y qué es lo que éste hace. Se le pide que diga su nombre completo. Tercero, el comportamiento o el afecto, ¿no? La parte motor, hiperkinético, tenso, relajado. O la parte emocional, hostil, deprimido, eufórico, variable, irritable, negativista. El lenguaje, cuando hay una alteración en el lenguaje que es causado por una lesión orgánica del cerebro, se llama afasia, ¿no? Tiene un alto valor localizador en las áreas primarias del lenguaje, hemisferio cerebral izquierdo en el 95% de los diestros y en el 70% de los zurdos, ¿no? La disartria, la dificultad para articular palabras, no tiene un valor localizador, es decir, la lesión puede ser cortical, subcortical, infratentorial, tóxico-metabólica. Están las afasias, la afasia de Broca, la afasia de Wernicke y la afasia de repetición, que es la denominada alteración o lesión en las fibras acuáticas, ¿no? La afasia sí localiza porque es cortical, en cambio la disartria no, porque como hemos visto, la disartria no tiene un valor localizador. Es decir, la lesión puede ser ya sea en la corteza, en la subcorteza, en la zona infratentorial, etcétera, etcétera. Lo primero que se evalúa en el lenguaje es el lenguaje espontáneo, es decir, se le puede pedir que describa a qué se dedica, ¿no? A qué se dedica, y entonces a medida que nosotros vamos escuchando lo que nos dice el paciente, evaluamos si el lenguaje está bien articulado o si algunas palabras no se entienden bien, o sea, una disartria. Si la respuesta es coherente con la pregunta o si tiene una adecuada estructura gramatical. Posteriormente, se le puede pedir al paciente que repita algunas frases complicadas y que nombre algunos objetos cotidianos al mostrárselos, como un reloj, un lapicero o unos lentes, o sea, para que los nomine. Eso se llama nominación. Finalmente, para evaluar la comprensión, se le puede dar la indicación de realizar algún acto que implique varios pasos. Por ejemplo, tomar este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad con ambas manos y colóquelo sobre el suelo con su mano izquierda, ¿no? ¿Qué funciones vamos a evaluar en el lenguaje? Fluencia, comprensión, nominación, repetición, lectura y escritura. La afasia es un trastorno del lenguaje causado por una lesión orgánica del cerebro. Motora, no fluencia, no nomina, afasia nominativa, afasia sensitiva, no comprende las palabras, afasia de comprensión, repetición, indemnicidad de las fibras acuáticas, afasia de repetición. Afasia global, cuando está afectado todas las afasias, hay una combinación, el lenguaje incomprensible, y la parcial, por lo menos una está conservada, ¿no?
La memoria inmediata a corto plazo, cuando le pedimos al paciente que memorice una lista de 3 objetos que no estén relacionados ni fonológica ni semánticamente. Por ejemplo, bicicleta, escritorio, cepillo, flor, cigarro, puerta, auto, casa azul, y unos minutos después se le pide que los recuerde. Idealmente debe, digamos, y después de haber realizado otra pregunta diferente que funcione como un distractor. La memoria reciente o mediano plazo responde a la pregunta ¿a dónde fue o qué comió el día de ayer? Y la memoria remota a largo plazo se refiere a información personal, a hechos históricos como dónde nació, cuál es la fecha de su nacimiento o la fecha de su matrimonio, por decir. Circuito de Papez. Aquí interviene este circuito de Big Yazir. Este circuito de Papez interviene en la memoria remota a largo plazo. Y este circuito inicia en el hipocampo y termina en el hipocampo, ¿no? ¿Qué estructuras intervienen en el circuito de Papez? El hipocampo, los pilares posteriores del fornix, el cuerpo del fornix, los pilares anteriores del fornix, los cuerpos mamilares. Hay un tracto que es el tracto mamilo-talámico, más conocido como el fascículo de Big Yazir, tálamo anterior, corteza cingulada, hipocampo. Para evaluar la función cognitiva utilizamos el Mini-Mental State Examination, el MMSE, creado por Folstein en el año de 1975. Una herramienta útil y rápida para valorar el déficit cognitivo y su evolución. Es utilizado más en ancianos y este Mini-Mental tiene 11 preguntas que evalúan 5 áreas cognitivas superiores. ¿Cuáles son? La orientación, la retención, atención, cálculo, memoria y lenguaje. Luego, dentro de las funciones superiores está la capacidad constructiva perceptiva, ¿no? La apraxia, que es la pérdida de una habilidad motora previamente aprendida sin que exista paresia, síndrome piramidal o síndrome cerebeloso. Entonces se llama, hay varios tipos de apraxia, la apraxia ideomotriz, cuando es incapaz de idear y verbalizar la secuencia de un acto. La apraxia construccional, que no produce dibujos sencillos, la orobucolinguofacial, más conocido como el síndrome de Foix-Chavani-Mari, soplar una vela, apraxia de la marcha, lesiones corticales bifrontales, hidrocefalia normotensiva, astasia, ¿no? Que no se puede bipedestar, y la abasia, que no se puede caminar. La apraxia de la apertura ocular, más conocida como la optosis cerebral, por lesiones córticos, subcorticales, parietales o frontales uni o bilateral, ¿no? La agnosia es la incapacidad de reconocer algo que era previamente conocido. Hay agnosia visual, agnosia auditiva y la astereognosia, que el paciente no reconoce el objeto con el tacto. Hay otras agnosias, la asomatognosia, la anosognosia, la prosopoagnosia, ¿no? Que es el que no reconoce las caras, ¿no? Se reconoce seres queridos por la voz. Se debe a lesiones temporo-occipitales, bilaterales o parietales derechas. Hay un par de síndromes, el síndrome de Hertzmann y el síndrome de Anton, ¿no? El síndrome de Hertzmann hay agnosia digital, confusión derecha-izquierda, descalculia y agrafia, se debe a una lesión del lóbulo parietal dominante, y el síndrome de Anton, que es característico porque hay simultagnosia, que es la incapacidad para describir varias cosas que ocurren al mismo tiempo, ataxia óptica, apraxia oculomotora, y se debe a una lesión bioccipital. Y finalmente la exploración del lóbulo frontal, ¿no? Que es, hay que tener en cuenta que la ejecución motora, la prueba de los patrones motores alternantes, ¿no? Las secuencias motoras de Luria, que es una forma de evaluar esta característica de la exploración del lóbulo frontal. La capacidad de juicio y obstrucción se evalúa con preguntas de semejanzas y diferencias, ¿no? ¿En qué se diferencia un río de un lago? ¿En qué se diferencia un niño de un enano? El lóbulo frontal también tiene la capacidad para inhibir comportamiento inapropiado, ¿no? Y algunos reflejos hipofrontales como el grasping, tensión, palmo mentoniano, siqueo gravelar. Ahora vamos a los pares craneales, que son 12. Vamos a empezar con el primero, que es el olfatorio. El segundo, que es la agudeza visual, es el segundo par, ¿no? Que evalúa 4 ítems: agudeza visual,
visión de colores, campiometría, fondo de ojo. Y en la agudeza visual está la tabla de Snelling, la tabla de Jaeger y la carta de Rosenbaum. Y en la visión de colores, la prueba de Ishihara, ¿no? Y luego viene la campiometría y el fondo de ojo. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, miren, acá hay un dato muy importante, ¿no? Cuando uno evalúa olfacción, que es el primer, perdón, sí, pues el primer par craneal, vamos a encontrar este síndrome que es el síndrome de Foster-Kennedy, ¿no? Su característica es un tumor cerca del bulbo olfatorio y puede producir hiposmia, edema de papila de un ojo, atrofia óptica de otro ojo y un meningioma del esfenoide, ¿no? Las alfa-sinucleinopatías no vienen a ser sino enfermedades degenerativas que tienen esos componentes, ¿no? Las cicloinopatías, ¿no? Como el Parkinson, demencia del cuerpo de Lewy y atrofia multisistémica. La pregunta es, ¿qué hacen las alfa-sinucleinopatías con la hiposmia? Lo que pasa es que la hiposmia, cuando aparece mucho antes que una enfermedad, lo hace de manera desapercibida, ¿no? ¿No? Entonces, Parkinson, demencia, cuerpo de Lewy y atrofia multisistémica. Ahora vamos a los oculomotores que tienen que evaluar la motilidad intrínseca que se refiere a los reflejos pupilares y la motilidad extrínseca que va a evaluar los movimientos oculares. Con respecto a la motilidad intrínseca, dice, parece el tercer par con pupila, compresión del nervio, sin pupila, infarto del nervio. Acuérdense del síndrome de Weber, que es una parálisis del tercer nervio de un lado con una hemiparesia facio-brachiocurval contralateral. La paresia del sexto par no tiene un valor localizatorio, lo que se llama un falso signo localizatorio. Ahí, obviamente, pueden haber lesiones del FLM, que es el fascículo longitudinal medio, cuando hay luz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síndromes relacionados con relación al, perdón, cuando hay lesión del fascículo intermedio? El hino, por ejemplo, ¿no? Es la oftalmoplegia internuclear, o el doble hino, el huevino, ¿no? La parálisis de la mirada concéntrica, síndrome del 1,5 y síndrome del 8,5, ¿no? Síndrome del 1,5 y del 8,5. Son síndromes sucesados relacionados con lesión del fascículo longitudinal mediano. Listo. Luego, la motilidad extrínseca está representada por los movimientos oculares y esta mnemotecnia, ¿no? Si lo viéramos de derecha a izquierda, oblicuo superior, cuarto par, recto externo, sexto par, ¿no? Y acá están todos los músculos, ¿no? Y los nervios que los inervan, ¿no? El quinto par es el par de la sensibilidad ligera y dolor con algodón y aguja. Es un nervio motor y es un nervio sensitivo también, ¿no? Motor, palpar maceteros, temporales, cerrar dientes, mover mandíbula, contra resistencia. ¿Listo? Vamos a ver acá. Ya. El par 7 tiene una parte motora, una parte sensitiva. Parte motora, fruncir ceño, levantar cejas, cerrar los ojos, silbar. Y la parte sensitiva son los 2/3 anteriores de la lengua. Luego tenemos el octavo par, que es la función auditiva, que es importante acá diferenciar una sordera conductiva de una sordera perceptiva. En la conductiva, la alteración está en el oído externo y medio, mientras que en la sordera perceptiva hay una alteración sensorio-neural por el daño del nervio coclear, ¿no? Entonces, se utilizan varias maniobras, la prueba de Weber, la prueba de Rime, y algunas pruebas para evaluar vértigo, como por ejemplo Nistagmo, Barani, Romper, Unterberger, Danden, ¿no? Entonces son, luego tenemos eh,
el par 9 y el par 10, entonces el reflejo faringio, palatino, es decir, la lengua, miren, la úvula está centrada, náuseas, el pasar el bolo alimenticio, ¿no? El onceavo par es el nervio del no sé, ¿no? O sea, es el nervio del no sé. No levanto los hombros y no puedo mover los costados. La fuerza del trapecio y la fuerza del esternocleidomastoideo, ¿no? Y finalmente el par 12, que es el par... en el par 12 se evalúa la lengua, ¿no? Al observar la desviación, atrofia, fasciculaciones, movimientos y fuerza de la lengua, ¿no? Bien, terminamos los pares craneales, vamos al sistema motor, que tiene que ver con el trofismo muscular, tono muscular, fuerza muscular, reflejo de estiramiento muscular, reflejos patológicos y movimientos anormales. El trofismo muscular es una valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen. Hay que palpar, medir los diámetros y comparar con el miembro contralateral. El tono muscular puede definirse como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. Entonces hay que palpar los músculos en reposo, observar resistencia a movimientos pasivos y buscar siempre espasticidad, rigidez o flacidez, ¿no? Con respecto a la fuerza muscular, se utilizan maniobras antigravitatorias, Barré-Mingazzini, ¿no? Maniobra de Barré, maniobra de Mingazzini en las piernas. Rutina regular y secuencial, cuello, hombros, codos, muñecas, pulgar, dedos, tronco, cadera, rodillas, pies, dedos de los pies. La gradación de la fuerza se utiliza la escala MCR, más conocida como la escala de Daniels, ¿no? Aquí está, esta es la escala de fuerza muscular del MRC, ¿no? Está la puntuación a la izquierda y a la derecha su función motora, ¿no? O sea, no contracción, 0. Contracción que no es después de articulación, 1. Contracción articular que sobre el plano, que el desplazamiento articular contra la gravedad, puntuación 3. Movimiento contra la resistencia, 4. Fuerza normal, 5. Los reflejos de estiramiento muscular es una respuesta motriz independiente de la voluntad provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico, en este caso el golpe con el martillo reflejo sobre los tendones. Listo. Entonces, ¿cómo se gradúa o cómo se grada los reflejos de estiramiento muscular? 2 cruces es normal, ¿no? Si es menos, será hiporreflexia. Si hay 0, es ausencia de reflejo. Y si hay más, será hiperreflexia con el clonus. Entonces, los reflejos de estiramiento muscular más comunes en extremidades superiores es el reflejo bicipital, nivel de integración en médula espinal C6, y el reflejo tricipital, nivel de integración en médula espinal C7, mientras que en las extremidades inferiores son el reflejo patelar, ¿no? Es decir, nivel de integración en médula espinal L4 y el reflejo aquileo, que es el nivel de integración en médula espinal S1. Los reflejos patológicos, el signo de Babinski, el signo de Hoffman y Trommer. El signo de Babinski se traduce en una lesión en la vía piramidal, ¿no? Entonces, al provocar el reflejo cutáneo plantar, cuya resistencia no le has dado, y es una resistencia en flexión de los dedos del pie, donde se obtiene una dorsiflexión del dedo gordo y un movimiento en abanico, ¿no? O sea, hay una abducción y una flexión del resto de los dedos. El signo de Hoffman y Trommer solo se consideran patológicos cuando se asocian a otras alteraciones que sugieran una afección piramidal, ¿no? Su presencia de por sí o por sí sola no se traduce en enfermedad. En ambos casos se tiene una información del recto y que hay en el índice del dedo pulgar al sostener el dedo en medio del paciente con una mano y con la otra. Ya sea que se presione la falange distal del dedo, más o menos es así, sino de Hoffman uno hace esto y automáticamente el dedo pulgar se hace hacia más aducción, ¿no? Signo de Hoffman y signo de Trommer, ¿no? Presione la falange distal del dedo en medio y se libera bruscamente, o que se percuta la cara palmar de la falange distal del dedo sostenido, ¿no? Signo de Trommer, ¿no? Signo de Trommer. Vamos a ver cuáles son los sucedáneos del Babinski. Al igual que el reflejo de Babinski, producen la extensión del primer dedo del pie con la extensión y leve flexión en abanico de los 4 restantes, ¿no?
Tenemos el reflejo de Gordon, que consiste en comprimir los gastrocnemios o los músculos flexores profundos de la pantorrilla con firmeza. El reflejo de Oppenheimer, que es el reflejo que se provoca aplicando una presión firme a lo largo de la espinilla, cara interna de la tibia, con los nudillos de los dedos desde la rodilla hasta el tobillo. No lo hizo la secretaria. Maniobra de Chaddock. Estímulo del borde lateral del pie por debajo del malleolo externo y la maniobra de Schaffer comprimiendo el tendón de Aquiles, ¿no? A tener en cuenta, puede haber ausencia de signo de Babinski en el shock medular o en la enfermedad de la motoneurona superior que preserva los músculos del pie de modo selectivo. Movimientos anormales. La maniobra de Froment, la rigidez parkinsoniana se activa mediante movimientos voluntarios contralaterales. Disquinesias, unir, separar índice pulgar a la máxima velocidad posible. La bradicinesia, lentitud, hipocinesia, poca amplitud y asinesia, congelación del movimiento. El temblor puede ser reposo, movimiento, y pueden aparecer otras mioclonías, como por ejemplo las contracciones breves irregulares involuntarias y las distonías, que es una contracción sostenida e involuntaria. El hemivalismo, atetosis, corea, tics. Con respecto al sistema sensitivo, hablamos de la sensibilidad exteroceptiva, sensibilidad propioceptiva y sensibilidad cortical o coordinada. Empecemos. El sistema o la sensibilidad exteroceptiva superficial, estamos hablando de la sensibilidad táctil, la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad térmica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la térmica, se usan dos tubos, uno con agua caliente y otro con agua fría. Se puede usar también un objeto frío que es un diapasón o tibio caliente el dedo del examinador. El paciente tiene que diferenciarlos, ¿no? La sensibilidad propioceptiva o profunda está representada por el sentido de la presión varestesia, posición batiestesia, sentido del peso barognosia y vibración palestesia. Y la sensibilidad cortical o combinada, o sea, la mixta, en esta sensibilidad se evalúa la estereognosia, la grafoestesia, sobre la doble estimulación simultánea, eso se llama la negligencia o extinción, y la discriminación de dos puntos, ¿no? En el cerebelo hay dos cosas, las dismetrías y las diadiadococinesias, ¿no? La coordinación dinámica y la coordinación estática. Dinámica, metrías, ¿no? Prueba índice nariz, talón rodilla, la diadococinesia, movimientos alternantes rápidos, y la coordinación estática como la prueba de Romberg, ¿no? ¿Cómo se realiza la prueba de Romberg? ¿No? La prueba de Romberg se realiza de la siguiente forma. Si bien antes de realizar cualquier maniobra exploratoria se debe explicar al paciente lo que se pretende hacer, en este caso, cada uno adquiere una mayor relevancia. Esta maniobra pone a prueba la integridad de toda la vía propioceptiva consciente, o sea, los cordones posteriores goliburdos, ¿ya? El control postural central depende de los impulsos provenientes de tres modalidades periféricas de sensibilidad: la visual, el vestibular y la propiocepción. De modo que la disfunción de cualquiera de estas modalidades es compensada por los impulsos provenientes de las otras dos. En la prueba de Romberg se eliminan las modalidades visual, o sea, al pedir al paciente que cierre los ojos, y vestibular al colocarlo de pie, erguido y pies juntos, brazos completamente extendidos hacia el frente, palmas hacia abajo, cabeza un poco elevada. De tal manera que cualquier alteración en la vía propioceptiva pueda ser compensada por el sistema visual o le va a pedir, ¿no? La prueba resultará positiva en caso de que el paciente pierda el balance. Es por ello que el explorador deberá, colocarse a su lado con sus fuerzas extendidas, evitando la guerra. Listo. La postura y la marcha, importante esto, sobre todo la marcha es la motilidad cinética, ¿no? Observar la capacidad de levantarse de la silla, de echar a andar, marcha normal, giros, marcha atrás,
sobre las puntas, sobre los talones, con el pie detrás del otro, ¿no? Evaluar ahí la amplitud y la regularidad de pasos, base de sustentación, braceo y marchas anómalas, ¿no? Aquí están las marchas anómalas, ¿no? La marcha del pato, la marcha speed patch, la marcha tabética, la marcha en estrella, la marcha de la paresia espástica, la marcha del hemipléjico, la marcha del parkinsonismo y la marcha atáxica cerebelosa. ¿Ya? La marcha atáxica cerebelosa, hay un aumento de la base de sustentación, hay una asinergia en ambos miembros inferiores y el tronco, y la torpeza con dificultad de modificar el ritmo y dirección con o sin tendencia a la lateropulsión preferencial. La postura o actitud, motilidad estática, está determinada por el tono muscular, ¿no? Estabilidad postural en sedestación y bipedestación estable, o sea, mantenida. Y observar la posición de las rodillas, caderas, tronco, brazos, la maniobra de Romberg, en decúbito, el gatillo de fusil, si está en opistótomo, semipléjica, parapléjico, si es Parkinson, ataxia, médula de cerebelo, miopatías, Romberg positivo, y la mano simiana en garra, o la mano del predicador, que es la caída o péndula, la mano, ¿no? La famosa mano, la mano simiana, ¿no? La mano en garra. La mano simiana, la mano en garra, la mano del predicador, ¿no? La mano péndula, la mano cuentamonedas y la mano talámica, ¿no? Y el pie equinovaro y el equinocabo, ¿no? Y finalmente la irritación meningia, que tiene que ver con los signos de rigidez de nuca y signos de Kernig y Brunskiski, ¿no? Aquí tenemos los signos meningios, la rigidez de nuca, Kernig y Brunskiski. Está el signo de Kernig, el signo de Brunskiski y el signo, los signos que no tienen nada que ver con, por ejemplo, que son también signos meningios, por ejemplo, el signo de Lewinson, el signo de Flatau, el signo de Marañón, el signo de Trossov, la boca, ¿no? El trismus, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se hacen los diagnósticos neurológicos? El paciente, un ejemplo, ¿no? Paciente con antecedente de fibrilación auricular, sin anticoagulación, que presenta súbitamente una hemiplegia, una hemianopsia y una hemihipoestesia izquierda. ¿Qué diagnóstico es? La respuesta es un ACV, un diagnóstico sindrómico ACV, un diagnóstico topográfico hemisferio derecho, un diagnóstico etiológico como embolia de origen cardíaco, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, doctor. Listo. Bien, vamos a dar por concluido la clase el día de hoy de examen neurológico. Coordinamos luego delegado para el resto de las clases en el transcurso de la semana.